Bienvenidos a Inimaginable nuevamente. Ya estamos llegando casi al fin de nuestros programas y es nuestra creencia de que el Señor realmente nos ha bendecido y que Él, a través de los principios, las verdades, el estudio que hemos hecho de su palabra, ha implantado en el corazón de ustedes principios maravillosos que han transformado la vida y que le han dado una vida que realmente vale la pena vivir. Antes de estudiar el tópico de hoy, ¿por qué no inclinamos nuestro rostro para tener una palabra de oración? Querido Señor y Dios nuestro, te queremos agradecer por la manera maravillosa que tú has incluido verdades eternas en tu palabra, Señor, porque tú anhelas que tus hijos tengan felicidad. Padre, te pedimos en este momento que nuevamente nos hables, que abras las páginas de las Sagradas Escrituras y que nos des entendimiento y también, Señor, un corazón dispuesto a guardar las cosas que aprendamos y ponerlas en prácticas en nuestro corazón. Te damos gracias por escuchar, Señor, nuestra oración y por darnos aquellas cosas que te pedimos. En el nombre bendito de Jesús. Amén. En el año 1854, en Serbia nació una de las mentes más prodigias que nuestro mundo ha conocido. Su nombre era Nikola Tesla. Este hombre desarrolló en el área de la electricidad especialmente invenciones fantásticas, cosas que incluso hoy, con todos los avances que nosotros tenemos, no han podido ser replicadas. Él desarrolló la capacidad de controlar objetos a larga distancia, que hoy los llamamos juguetes de control remoto, pero él los desarrolló al fin de los años 1800. Él desarrolló un vehículo eléctrico, el Silver Arrow, que tenía la capacidad de andar sin baterías. Él recibía la electricidad de la atmósfera y el vehículo podía moverse a altas velocidades sin necesidad de detenerse para volver a echar gasolina o cargar baterías. También él desarrolló una torre increíble a través de la cual él podía llevar electricidad a todas las casas de una ciudad sin cables eléctricos. Tristemente, él no fue entendido porque él deseaba compartir todas sus invenciones con el público gratuitamente. Así que las compañías de aquellos tiempos que estaban interesadas en sus invenciones lo abandonaron y Nikola Tesla murió un hombre pobre. Tristemente, cuando Nikola murió, se llevó con él el secreto de todas aquellas invenciones. Ni siquiera se sabe dónde él escondió aquel auto tan bonito que había desarrollado, que andaba sin electricidad. Sí, él murió con el secreto. Pero hoy yo quiero compartir con ustedes cuál es el secreto para la vida cristiana. Ahora que ya han aceptado a Cristo, que han nacido nuevamente, que su vida se ha renovado, debemos mantener aquella relación con el Señor y debemos crecer en Cristo. ¿Cuál es el secreto que nosotros podemos practicar en nuestra vida para que tengamos seguridad de tener las promesas de Cristo, de su vida en nuestra vida y así crecer en su imagen? Bueno, el Señor Jesús nos dejó una parábola y en esta parábola Cristo puso todas las lecciones que nosotros necesitamos, que si las practicamos, llegaremos a ser cristianos maduros en su imagen. Se encuentra en el libro de Juan capítulo 15. Y es mi creencia que si esta parábola fuera la única porción de las Sagradas Escrituras que nosotros hubiésemos recibido, si la analizamos, la aprendemos y la ponemos en práctica, nosotros todavía podríamos llegar a ser hermosos cristianos y ser salvos y entrar en la patria celestial. Déjame compartir contigo aquella parábola. San Juan capítulo 15, versículos 1 y 2. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no está llevando fruto, la quita.
y toda rama que está llevando fruto, la limpia para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, pero separados de mí nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como rama y se seca, y las recogen y las echan en el fuego y son quemadas. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean mis discípulos. Sí, la parábola que Jesús nos dio es la parábola de una vid y de sus ramas. Y el cómo esas ramas han de producir fruto. Yo no sé si tú conoces lo que es una vid, pero yo provengo del país de Chile, y en Chile, especialmente en las áreas agrícolas, en los campos, es muy común que toda casa, detrás, en el patio de atrás, apegado a la casa, tengan lo que se llama un parrón. El parrón es una vid que crece en forma vertical y luego en la parte superior tiene alambres, y las ramas de la vid cubren todos aquellos alambres, y en los días de verano, a fines de enero y principios de febrero, cuando las uvas ya están cargadas y son hermosas, nos sentábamos cuando éramos pequeños en la parte de abajo del parrón y de postre se sacaban los racimos de uva y se comían. Para los chilenos el parrón es algo simbólico, es algo maravilloso. Pero para los apóstoles y para las personas que rodeaban a Jesús, cuando Él contó esta parábola, la vid era de todas los árboles, era el más precioso. Habían dos árboles que eran muy apreciados en Israel en aquella época. Uno era la vid y el otro era la higuera. Pero la vid era considerada la reina de las plantas, y el fruto era considerado lo más precioso que se pudiera tener. Consideraban el jugo de la uva como líquido de oro. Es por eso que la sangre de Cristo es comparada al jugo de uva. Jesús mismo la usó cuando en el día de la última cena, la noche de la última cena, Jesús tomó del jugo de la vid, del jugo de la uva, y lo comparó a su sangre. Así, las lecciones enseñadas por esta parábola, aquellos que la escucharon nunca más se olvidarían de Jesús y también de las lecciones necesarias, especialmente del secreto para ser un cristiano que produce mucho fruto, que llega a ser maduro en la imagen de Jesús. Así que veamos cuál es el secreto que Jesús nos da para que tú y yo permanezcamos cristianos productivos en la imagen de Cristo. El secreto se encuentra ahí en Juan capítulo 15 y versículo 4. El Señor Jesús dice: permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, pero separados de mí, nada pueden hacer. ¿Cuál es el secreto? Una palabra. Es la palabra permanezcan o permaneced en mí. En otras palabras, Jesús resume la vida cristiana en una palabra, y es la palabra permaneced. ¿Qué significa la palabra permanecer? Tiene muchos significados. Es una palabra que en el griego tiene significados muy ricos. Quiere decir morar,
quiere decir quedarse, quiere decir seguir. También nos habla de continuar, detenerse, perdurar. Quiero que notes que todas estas palabras no hablan de estar apurados o estar preocupados o estar cansados, sino que esta palabra se refiere a permanecer en un estado de quietud, en un estado de paz. El Señor Jesús define entonces la vida cristiana en forma muy sencilla. Si tú te olvidas de todo lo que yo te he enseñado durante estos programas y recuerdas esta sencilla lección, yo te garantizo que tú todavía puedes llegar al cielo. ¿Cuál es la lección que el Señor Jesús le dio a sus apóstoles antes de irse al cielo para que ellos estuvieran seguros de su salvación? Simplemente que el secreto de la vida cristiana se encuentra estar y permanecer, morar en Jesús, quedarse con Jesús, seguir en Jesús, continuar en Jesús, detenerse para estar con Jesús y perdurar en Jesús. Sí, la palabra que lo define es la palabra permanecer en Cristo. Hace un tiempo atrás, en una de las lecciones que estudiamos, yo te enseñé dos símbolos para que te recordaras de la salvación. Uno era la gracia. La gracia era la mano de Dios extendida hacia abajo con el don de la salvación en la palma de Dios. El otro era la fe. Y la fe era tu mano extendida hacia arriba para recibir el don de la salvación de la mano de Dios. Entonces la salvación produce la vida cristiana. Cuando tú eres salvo, entras en una relación con el Señor, te abandonas a ti mismo y tomas a Cristo como tu Salvador personal. Al entrar en esa relación, entonces tú literalmente has llegado a estar unidos con Cristo. Entonces realmente la vida cristiana es tomarse de la mano de Jesús. Cuando tú miras a una vid, la vid está dividida en dos partes. Está la vid, que es el tronco que tiene las raíces incrustadas en la tierra, de donde fluye agua y nutrientes para las ramas. Las ramas, el propósito de las ramas es producir frutos. La rama también produce hojas, pero la hoja no es la razón por la cual tú plantas una vid. Tú plantas la vid para tener el fruto de la uva. ¿Cómo es que la vid produce el fruto? El secreto de la vid es estar ¿cómo es la rama? Perdón, la rama es estar con la vid. He ahí el secreto. Si tú miras cuando vas por el camino y te encuentras en un viñedo, ese viñedo te enseña la lección de la vida cristiana. Así que ahora te quiero mostrar el símbolo que expresa la vida cristiana. Este es el símbolo de la vida cristiana. Son dos manos unidas. Tu mano unida a la mano de Cristo Jesús. He ahí se encuentra el secreto de la vida cristiana. Si tú aprendes este secreto de permanecer en Cristo, de estar unido con Jesús, nada puede destruir aquella experiencia. ¿Cómo permanecemos en Jesús? Bueno, saquemos algunas lecciones de la vid. El permanecer en Cristo significa tener una relación personal con Jesús. La vid, las ramas están personalmente conectadas con la vid. Para que la rama crezca, para que la rama tenga la capacidad de producir frutos, ella tiene que estar personal e íntricamente ligada a la vid. La labor de la vid es pasar todo lo que la rama necesita para que ella viva y produzca fruto. Si la rama se desconecta, la capacidad de producir frutos es destruida.
Así también en la vida cristiana. Nuestra vida viene de Jesús. Jesús es todo para nosotros, ya lo hemos aprendido. Dios hizo a Jesús que Él fuera nuestra salvación, nuestra justificación, nuestra santificación, que incluso nuestra transformación cuando Cristo venga para llevarnos al cielo está garantizada en Cristo Jesús. La Biblia dice que en Jesús estamos completos. Cristo lo es todo para nosotros. Entonces, para que tú y yo tengamos vida, nosotros debemos estar ligados a Cristo. Debemos permanecer en Él. ¿Y cómo permanecemos en Él? Primero, y lo más importante, es formar una relación íntima con Jesús. Es una relación personal de amistad. ¿Cómo hacemos aquello? Bueno, como toda relación se forma. Si tú te acuerdas cuando tú formaste una relación con tu esposo o con tu esposa, cuando ustedes dos se encontraron, no eran conocidos, eran desconocidos. ¿Cómo fue que llegaron a enamorarse? Comenzaron a conversar. Y a medida que conversaron y se escucharon, la conversación iba a dos caminos, comenzaron a contar historias, a reírse, y el interés comenzó a crecer el uno por el otro, y llegaron eventualmente a formar una amistad, y la amistad se profundizó al pasar tiempo juntos. Ese es el secreto de formar una relación con Jesús. Tú tienes que aprender a conversar con Jesús. En manera espiritual o forma técnica, llamamos esto orar. Ahora, orar es distinto a rezar. Rezar es la repetición de ciertas frases que tú te has aprendido o que lees en forma, eventualmente llegan a ser mecánica. Pero yo te garantizo de que si tú hubieras tratado de formar una relación con tu novia o con tu esposa o tu esposo, por medio de leerle algo, esa relación no habría seguido. Digamos de que te llama tu novio y te dice, mira, te vengo a ver. Ay, qué lindo, ven a verme, por favor. Y él llega, golpea la puerta, tú le abres la puerta, qué lindo verte. Y él viene con un libro grueso debajo del brazo. Y tú le dices, ay, ¿cómo te fue en el día? Y él, en vez de contarte cómo te fue en el día, abre el libro y te comienza a leer estos poemas maravillosos. Y tú dices, ay, qué lindo los poemas, gracias por leerme aquellos poemas. Y él te lee unos cuantos poemas aquí, después da vuelta a la página, otros poemas. Y pasan horas y él te lee poema tras poema tras poema. Bueno, dices, qué lindo, qué lindo. Y luego él cierra el libro y dice, ay, por fin vamos a conversar. Y él cierra el libro y se va para la casa. Tú dirías, bueno, ese es mi amado, está lindo. El próximo día, ay, te vengo a ver, qué lindo que me vienes a ver. Abres la puerta y ahí él viene con el mismo libro debajo del brazo. Bueno, se sienta, tú dices, bueno, cuéntame cómo te ha ido, cómo te fue en el trabajo. Y él abre el libro y te lee los mismos poemas. Tú lo escuchas por media hora, una hora y media, 2 horas. Él cierra el libro y se va. Dices, algo raro le está pasando a mi novio. ¿Qué pasa? Y así pasa día tras día, las semanas pasan y él viene con el famoso libro, te lee los mismos poemas todas las veces. ¿Cómo te sentirías después de un mes de que él te lea los mismos poemas? Te garantizo que la relación no podría durar. Porque para que haya una relación, la relación tiene que ser espontánea, fresca. Tiene que haber comunicación del corazón, de la experiencia propia. Imagínate cómo se sentirá Dios cuando le decimos que vamos a hablar con Él y le contamos lo mismo todos los días, o se lo leemos, o son repeticiones memorizadas. Eso es rezar. Para Dios eso no tiene valor alguno. Hemos sido enseñados no a orar de esa manera. Lo que el Señor desea es que le hablemos a Él como a un amigo, que le hablemos de nuestras situaciones diarias, de lo que estamos pasando, de nuestros gozos, de nuestras penas, de nuestras victorias, de nuestras derrotas, que vayamos a Él pidiéndole ayuda cuando la necesitamos, que también aprendamos a conocer su corazón, porque toda verdadera comunicación va para los dos lados.
Uno necesita hablar y a la misma vez escuchar. Uno se cansa cuando se sienta a hablar con alguien y la persona toma la batuta de la conversación y se tira como metralleta y habla. Y tú quieres decir algo, pero no te deja, habla. Y al final uno dice, uy, por suerte que se fue esa persona. Lo mismo, la oración no es simplemente hablarle a Dios, la oración es aprender a escuchar a Dios. Y Dios desea hablarnos, Dios no es mudo, Dios tiene una mente, tiene un corazón. Él desea expresarnos su amor, desea expresarnos los planes para el día, desea decirnos qué hacer, qué no hacer. Entonces la oración se vuelve linda y sabes, tú puedes hablar con Dios a través de todo el día cuando tú aprendes que la oración no es un monólogo, sino que es un diálogo. Vas a aprender a identificar la voz de Dios hablando a tu mente. Hace algún tiempo atrás yo estaba sentado en mi vehículo porque iba a visitar a un miembro de mi iglesia y no sabía dónde él vivía, no tenía mi mapa ni mi GPS. Así que me paré al lado del camino y le dije, Señor, necesito que tú me guíes a donde voy. Me dijo, no hay problema. Yo te llevo, me dijo. Así que bueno, me dijo, en el próximo semáforo dobla a la izquierda. Allá comencé a manejar, llegué al semáforo, doblé a la izquierda, pasa el puente y dobla a la derecha. Subí, pasé el puente, doblé a la derecha, seguí manejando y después de un ratito me dijo, la próxima calle a la izquierda. Doblé a la izquierda y seguí andando, anduve un buen rato. Y me dijo, cuando pases la línea del tren, dobla a la derecha. Doblé a la derecha, la segunda calle es la que andas buscando. Y ahí llegué a la calle que andaba buscando. Tuve una linda visita con aquellos miembros y luego me subí al auto y le dije, Señor, yo no sé cómo llegar a la otra casa. Sabía que era una distancia muy lejos porque más o menos tenía una idea dónde estaba el lugar. Y el Señor trajo a mi mente o a mi memoria un cuadro de una intersección en Sydney, porque yo vivo en Australia, que yo conocía bien. Bueno, así que comencé a manejar el auto, manejé más o menos 45 minutos para llegar a aquella intersección. Y cuando llegué a la intersección, ahí al lado del semáforo había un cartelito que era el nombre del barrio y era exactamente el barrio que yo andaba buscando. Ahí yo me creí que ya podía llegar por mí mismo, así que yo le dije al Señor, Señor, yo encuentro la calle. Me puse a buscar la calle y me perdí, pero me perdí bien perdido. Estaba tan perdido que no sabía ni siquiera cómo volver al semáforo. Me puse al lado de la calle, le pedí perdón al Señor por creer que yo lo puedo hacer por mí mismo y le dije, Señor, ¿me podrías guiar? Sí, no hay problema. Me llevó de vuelta al semáforo y a 5 minutos estaba el lugar que yo andaba buscando. Nosotros podemos escuchar la voz de Dios. Yo he escuchado la voz de Dios muchas veces. Él es un ser real y desea tener comunión personal con nosotros. Toda verdadera relación está basada en la comunión. Y con Cristo no es distinto. Si tú deseas permanecer en Jesús, debes que aprender a desarrollar una relación personal con Él. Durante el día, aprende a pensar en Jesús. Aprende también a leer las Sagradas Escrituras. ¿Sabes que esa es de la manera más clara que nosotros escuchamos la voz de Dios? Cuando tú abres las Sagradas Escrituras y comienzas a leerla, he ahí Dios hablándote a ti personalmente. Es la voz de Dios más clara y sin lugar a duda, tú puedes saber que es Dios hablándote a ti. Yo uso andar con mi teléfono, antes cuando no habían teléfonos, yo andaba con una Biblia chiquitita en mi bolsillo. Yo era chofer de buses antes de llegar a ser pastor y en los semáforos donde me paraba, abría mi Biblia y leía un texto de las Sagradas Escrituras y mientras seguía manejando iba meditando, pensando en aquel texto. Debemos acostumbrar a mantener nuestra mente fija en Jesús. Es por eso que es mejor apagar la radio, dejar de escuchar la música que tiene tambores y ruidos y bulla. Y es mejor comenzar a escuchar música cristiana que eleve tus pensamientos a Jesús. Pero lo mejor es leer las Sagradas Escrituras, es leer libros que eleven tu alma y tu corazón a Cristo, porque debes acostumbrar a pensar en Él. Cuando vas al trabajo también acostúmbrate a hablarle a tus amigos, a tus
compañeros de trabajo, a tus familiares, a tus vecinos, háblales acerca de Jesús. Yo no sé si te acuerdas cuando te enamoraste, pero yo me acuerdo cuando yo me enamoré. Cuando yo me enamoré le contaba a todos acerca de mi esposa María José. Es natural cuando uno está entusiasmado por una persona o de algo, es hablar de aquello. ¿Por qué es que los cristianos no quieren hablar de Jesús? Es porque no están entusiasmados por Jesús. Pero cuando tú comiences a hablar con el Señor, pasar tiempo en la mañana con Él, estudiar la Biblia, pensar en Él durante el día, no vas a desear hablar de Cristo. Y mientras más hablas de Jesús, tu pasión por Él más crece. Tú no puedes mantener en tu corazón un secreto tan maravilloso. Si tú lo mantienes en tu corazón sin hablarlo, tu experiencia va a dejar de ser y te vas a volver frío y formal. Llévalo contigo donde vayas. Si vas a comprar ropa, anda con Jesús. Y si te vas a comprar un vestido, muéstraselo, Señor Jesús. ¿Cómo me queda este vestido? ¿Tú crees que está bien? Y el Señor Jesús te va a decir, a lo mejor está un poquito corto, un poquitito más largo. Ya, Señor, no hay problema. Vas y compra con Él. Vas al supermercado a comprar comida. Le dices, Señor, mira, yo quiero comer esto. ¿Qué te parece? Y tú vas dialogando con el Señor y tú compras lo que a Él le parece, no lo que a ti te parece, porque tú ya moriste, no es de acuerdo a lo que tú quieres. Tú ahora vives para hacer la voluntad de Jesús. Y mientras haces la voluntad de Cristo, tu relación con Él se va a volver muy poderosa. Ahora van a haber momentos que el yo te va a salir y no vas a hacer la voluntad de Jesús. Entonces vas a ver que va a haber un corte, la relación como que se distancia un poquito. No porque Él se distanció, sino porque tú te alejaste al no hacer su voluntad. ¿Qué haces en esos momentos? Simple, pídele perdón y anda y hace su voluntad. Es simple. Recuérdate que a medida los niños en la familia van creciendo y están aprendiendo a caminar, nosotros no los desechamos porque no saben caminar o porque se caen y se raspan las rodillas. No, mientras ellos quieran permanecer en la familia, nosotros seguimos enseñándoles, entrenándolos, corrigiéndolos. Es la misma cosa en la vida cristiana. El Señor no te rechaza cuando tú cometes errores, incluso cuando pecas. No, tú te vas a sentir un distanciamiento del Señor, porque el pecado crea distanciamiento. Pero no pienses por un momento que el Señor se ha distanciado de ti o te ha desechado. No, recuerda, porque el Señor es gracia. El momento que tú pecas es el momento que el Señor desea perdonarte y limpiarte. Entonces, el secreto de permanecer en Cristo es tener comunión con Él. ¿Y cómo tenemos comunión personal con Él? Hablamos, le escuchamos. Al estudiar su palabra, lo escuchamos, pensamos en Él, compartimos de Él con otros, hacemos su voluntad y lo llevamos con nosotros a donde quiera. Vas a ver qué lindo se desarrolla tu relación con Jesús a medida que practicas aquellas cosas. Pero la relación con Cristo tiene que llegar a ser una relación de confianza con Él. Tú no puedes formar una relación con alguien, una relación íntima y profunda, si tú no aprendes a confiar en aquella persona. La vida cristiana demanda que nosotros confiemos en Jesús. Mira lo que dice Juan capítulo 15, versículos 1 y 2. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no está llevando fruto la quita, y toda rama que está llevando fruto la limpia para que lleve más fruto. Este versículo es lindo porque ¿sabes lo que está diciendo Jesús? Yo soy el que te doy vida. A través de mí va a venir todo lo que tú necesitas para crecer en mí. Yo me encargo de aquello. Y mi Padre es el encargado de asegurarse que tú estés saludable como planta. Él es el labrador. Él es el que va y cava alrededor de la planta y le echa abono y la riega y se va asegurando que no hay bichitos. Todo eso se preocupa el Padre. El Padre es el que se preocupa de la salud de la planta. Jesús es el cual a través de Él viene toda la vida. ¿Qué parte cumplimos nosotros? Bueno, nosotros somos la rama. Nosotros tenemos que asegurarnos que estamos tomados de la mano con Jesús. Mientras estamos unidos a Él,
El resto está todo garantizado. Dios te va a cuidar, Jesús te va a dar la vida y tú tienes que simplemente descansar en Cristo, permanecer en Él. Ahora quiero que notes aquí un detallito que dice de que ahí toda rama que en mí no está llevando fruto, la quita. La palabra quita no quiere decir cortar y desechar. En el griego la palabra quitar literalmente quiere decir levantar o llevar. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Es que cuando Dios el Padre ve ramas que están conectadas a Jesús, pero por las circunstancias de la vida están pasando por problemas y se han caído, están arrastradas, el Padre personalmente las levanta y las lleva hasta que llevan fruto. Y cuando las ramas comienzan a llevar fruto, Dios el Padre entonces comienza un proceso de podar, de cortar. Pero esto no es cortar de Jesús, sino que esto es cortar para limpiar y que la rama dé mucho más fruto. ¿Sabes tú que muchos creen de cuando el sufrimiento, porque podar le causa dolor a la rama? Si tú pudieras poner un estetoscopio en la rama, cuando la podan, tú escucharías ¡ay! Porque causa dolor, es una experiencia dolorosa, no es una experiencia feliz para la rama ser podada. Pero Dios no lo hace con el fin de destruir a la rama, Dios lo hace con el fin de que la rama crezca más productiva y más hermosa. Así que en la vida cristiana se requiere confianza, se requiere descansar en la seguridad de que Dios desea lo mejor para ti y que Dios está trabajando en tu favor, no en tu contra. Que Dios no desea que tú te pierdas, sino que te salves. Porque dice en las Sagradas Escrituras que Dios envió a su Hijo no para condenar al mundo, sino que el mundo a través de Él fuera salvo. Dios anhela nuestra salvación. Y cuando tú te entregaste a Cristo, la salvación no terminó, sino que comenzó. ¿Te acuerdas que aprendimos el proceso de conquistar tus gigantes? Bueno, he aquí, a través de otro simbolismo, el simbolismo a través del cual Dios te limpia de aquellos gigantes, es a través del proceso de podar. El Señor va cortando aquellas partes y limando las partes que son duras y ásperas y te va formando en la imagen de Jesús. Así que, querido amigo, cuando venga el sufrimiento, la vida va a traer sufrimiento. Cuando venga el desencanto, cuando cualquier cosa negativa que llegue a tu vida, tienes que aprender a regocijarte y a darle gloria a Dios y agradecerle, confiando que Él lo ha permitido para tu bien. Recuerda, el simbolismo es Jesús te da toda la vida, todo lo que necesites para tu bien y el Padre es el encargado de cuidar de que tú crezcas y Él va a hacer todo lo necesario para que tú produzcas mucho fruto y llegues a ser un cristiano fuerte, saludable en Jesús, que nada te arrebate de Él. Eso es lo que nosotros deseamos. Así que la relación en Cristo es una relación de confianza y descanso. Si tú te acercas a las ramas y pones un estetoscopio en la rama, cuando está el invierno y viene llegando la primavera y las ramitas comienzan a producir, o la vid comienza a producir ramas y se ponen verdes, a medida que crezca tú no vas a escuchar la ramita diciendo, uy, tengo que crecer, crece. La rama no crece preocupándose ni poniéndose ansiosa. La rama simplemente crece porque ella está conectada a la vid. Es un proceso natural. La rama no tiene que agarrarse a latigazos ni decirse, uy, que soy tan mala, fea, buena para nada. No, la rama simplemente crece porque está ligada a la vid. Y cuando llega el tiempo de fruta es exactamente lo mismo. La rama no va, uy, no estoy produciendo fruta y todos los demás están produciendo fruta. Produce fruta. Tú no escuchas una rama ni de día ni de noche preocupada porque no produce fruta. Si pudiéramos decirlo así, la rama en forma natural sabe
que cuando venga el tiempo de madurez, ella va a producir fruta. ¿Sabes? Es lindo ver cómo comienza el proceso. Cuando una ramita nace, es verde, es bien delicada y tiene un par de hojitas. No se parece en nada a la vid. La vid, el tronco, es café, es grueso y tiene una corteza dura alrededor. Pero la ramita, a medida va creciendo, luego comienzan a salir los pequeños frutos que están verdes, tiernos. La rama es muy tierna, pero a medida la rama va madurando, la rama se comienza a parecer a la vid. Y cuando la rama llega a ser madura y produce los frutos de su madurez, la rama es casi totalmente parecida a la vid. Llega el tiempo en que la rama y la vid no hay diferencia, son totalmente iguales. A través del proceso de la unión, la rama llega a ser como su vid y produce frutos maravillosos. El proceso es muy lindo que esta parábola nos enseña. Así que, ¿cuáles son los resultados de permanecer en la vid, permanecer en Cristo? El Señor Jesús nos dice cuáles son los resultados. Dice, yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Así que si permanecemos en Cristo, ¿cuánto fruto llevaremos? Mucho fruto. ¿Qué es el fruto en la Biblia? El fruto en la Biblia es el carácter de Jesús, es llegar a ser semejantes a Él. Luego dice así el Señor Jesús, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Así que hay una relación directa entre la oración contestada y el permanecer en Cristo. Si nosotros queremos ver milagros en nuestras vidas, queremos ver oraciones contestadas en forma maravillosa, es el resultado de permanecer en Cristo. Y luego dice el Señor Jesús, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean mis discípulos. Así que, ¿cuál es el resultado de permanecer en Cristo? Es que vamos a llevar mucho fruto. Y el producir ese fruto hace la vida del cristiano una vida que lleva gloria a Dios. Dios el Padre es glorificado. Así que una de las maneras en que nosotros podemos hacer feliz a Dios el Padre es produciendo los frutos del Espíritu, dejando que el Espíritu nos dé un carácter como Cristo. Y la manera que esos frutos se producen es a través de permanecer en Jesús. ¿Cuáles son las tres cosas que nos dice Jesús que van a ocurrir cuando nosotros permanecemos en Él? Primero, nosotros vamos a producir mucho fruto. Segundo, tenemos la garantía que nuestras oraciones van a ser escuchadas y contestadas. Y tercero, Dios el Padre va a ser glorificado. Y mientras más fruto, más gloria para Dios. ¿Saben por qué? Porque el universo entero está mirando lo que ocurre en este planeta. Y el universo entero ve cómo Dios toma seres humanos, malhechores, criminales, toma lo peor de este mundo y Dios el Padre lo transforma a través de su gracia, los llena de su Espíritu y el universo comienza a maravillarse de la transformación que ocurre en un ser humano que antes era totalmente en contra de Dios y ahora llega a amar a Dios y no tan solo amarlo, sino que en él comienza a producirse la transformación de la gracia y llega a ser un ser humano en la imagen de Jesús. Y eso hace que el universo glorifique a Dios, le den alabanzas y gozos. Pero en este mundo también ocurre, porque el padre que era borracho, que golpeaba a la esposa, que pateaba a los hijos, que no les daba de comer, se convierte, le da su vida a Jesús y ese mismo padre ahora comienza a amar a su esposa, a cuidarla, el matrimonio se vuelve feliz, los niños después andan bien vestidos, están gorditos, la casa que estaba toda destruida, él la comienza a pintar, le cambia el baño, nueva cocina y los vecinos que antes veían la desgracia de estas familias, se quedan maravillados de la transformación que ha ocurrido y eso lleva gloria a Dios.
Así que es maravilloso lo que ocurre cuando un ser humano deja que Dios produzca frutos en su vida. Ahora, ¿qué pasa cuando no permanecemos? Dice así, Juan capítulo 15 y versículo 4, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Así que es bien claro lo que el Señor Jesús dice aquí, que es imposible llevar fruto si no estamos unidos a Jesús. Querido amigo, tú no produces fruto por esforzarte para ser cristiano. Tú no produces fruto porque tú vas a la iglesia y oras oraciones largas, o le das de comer a los pobres, o haces obras, tratas de ser bueno, o sigues las formas de la vida cristiana. No. Se produce fruto cuando tú estás en una relación viva con Jesús. Cuando tú estás en Jesús, y ya aprendimos cómo se llega a estar en Jesús, tú debes unirte a Él a través de la muerte, del entierro y de la resurrección. Debes aceptar a Jesús con todo tu corazón y echar tu vida en sus brazos y llegar a ser uno con Él a través de la comunión con Él. Cuando hay una relación viva con Jesús hay fruto. Cuando no hay una relación viva con Jesús no hay fruto. Es bien sencillo. Así que si tú llevas años en la vida cristiana y tu carácter no ha cambiado, tú no has sido libre de los gigantes que te controlan, entonces, querido amigo, la solución es bien sencilla. Tú no tienes los frutos, no estás en Cristo, entonces anda a Jesús. Pídele que te acepte, acéptalo a Él, arrepiéntete, entrégate y todo va a cambiar. Juan capítulo 15, versículo 15 nos dice, pero separados de mí, nada podéis hacer. Separados de Cristo, no podemos hacer nada. Entonces, cuán esencial es que estemos conectados a Él. Y luego el capítulo 15, versículo 6, Jesús dice estas palabras bien categóricas. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como rama y se seca. Y las recogen y las echan en el fuego y son quemadas. En este versículo el Señor nos muestra el por qué el ser humano se va a perder. El ser humano se va a perder porque ellos estaban desconectados de Jesús. Hay un fuego que viene, que va a ser el fuego de Dios que va a limpiar este mundo del pecado de Satanás, de sus ángeles y tristemente de pecadores. Todos aquellos humanos que se pierdan, no se pierden porque Dios quiere que se pierdan, sino que se pierden porque ellos escogieron estar desconectados con Jesús. ¿Te acuerdas la invitación de Cristo? Venid a mí todos los que estáis cansados y turbados, que yo os haré descansar. Tomad sobre vosotros mi yugo. Y aprendimos nosotros que el yugo es la experiencia de renunciar a nosotros mismos para llegar a ser unos con Cristo. Quiero también que notes que en este versículo el Señor dice que cuando la rama se desconecta de Cristo, se seca. Antes que la echen al fuego, la rama se seca. Esa rama tierna, verde y hermosa llega a ser una rama arrugada y fea. Y yo veo cristianos, fíjate, que nunca se ríen. Son los cristianos de la sonrisa para abajo. Andan con la cara larga, andan siempre mirando a los otros, apuntando el dedo, criticando porque comen esto, comen lo otro, se visten de esta manera, no hacen esto, no vienen aquí, no van allá. Es el cristiano criticón que anda siempre juzgando a los demás. Es el cristiano para la cual nunca hay nada bueno y no hay razón nunca de gozarse. Entonces, querido amigo, si esa es tu experiencia, si tú eres el criticón, si tú eres el que anda siempre apuntando lo malo de los sermones, si tú eres el que cree que tú tan solo tienes razón, déjame decirte claramente, tú eres una rama que está desconectada y te estás secando.
Y si no permites que el Señor te reconecte, entonces tú tristemente vas a ser tan solo bueno para ser echado en el fuego. Pero no tienes que sufrir aquello. Si tú te das cuenta que tu vida cristiana es seca, árida, fea, anda a Cristo. Y Él va a hacer que tu vida llegue a ser hermosa. Ahora aquí hay una diferencia entre la vid y nosotros. Cuando tú cortas una rama de la vid, naturalmente no puede ser vuelta a poner. Pero en la vida cristiana, si tú estás desconectado con Cristo, te puedes volver a unir a Jesús. Entonces, si tu vida cristiana al momento es árida, no hay pasión, no hay gozo, anda a Cristo. Vuelve a permanecer en Él. Únete a Él. ¿Y cómo formas esa unión? A través de la comunión con Jesús. Y vas a ver cómo tu vida va a llegar a ser nuevamente hermosa. Entonces, ¿cuáles son los resultados de no permanecer? Tu vida será sin fruto. No crecerás en la imagen de Jesús. No podrás hacer nada sin Cristo. Serás un cristiano que nunca hace nada por otros. Tercero, serás un cristiano seco y eventualmente, tristemente, te perderás. Pero cuán hermosa es la imagen que Jesús nos presenta de la vida cristiana. Cuán hermoso es ver a aquellos cristianos que lo han entregado todo a través de las edades. Por ejemplo, el ejemplo del gran reformador Juan Hus, que encontró el Evangelio de Cristo en una época cuando se había olvidado, las Sagradas Escrituras estaban escondidas y el mundo se le había enseñado que para ser salvo tenían que hacer grandes caminatas o ir a besar huesos y confiar en una institución para la salvación de ellos. El mundo entero yacía en oscuridad terrible. Este sacerdote, al estudiar las Escrituras, y los escritos de otros hombres, llegó al conocimiento del Evangelio de Jesús. Y su vida se llenó de gozo. Descubrió la perfecta paz en Cristo y comenzó a enseñársela a sus feligreses en su iglesia. Y hubo un tremendo revivamiento en el pueblo donde él era sacerdote. Donde él iba, llevaba una vida hermosa. Porque la vida en Cristo es hermosa, es como una rosa fragante que atrae a todos los bichitos para venirla a ver, incluso a nosotros. Es como un perfume agradable, es como la sal en la comida, es como la luz en medio de la noche. Así es la vida cristiana, es algo maravilloso. Cuando Cristo llena el alma, la vida realmente vale la pena vivir. Y este reformador eventualmente fue juzgado a muerte, producto del hecho que había descubrido vida en Cristo. Todas aquellas personas que no conocían a Cristo, los líderes de la iglesia, lo juzgaron y lo llevaron a muerte. Lo hicieron pasar hambre, frío en la bóveda por meses, hasta que lo sacaron y lo hicieron pasar vergüenza durante todo el público, ante todo el público que lo veía. Pero este hombre alababa a Jesús y cuando fue quemado en la hoguera, Juan Hus murió cantándole a su Salvador y murió con una sonrisa en su rostro. ¿Por qué? Porque él había descubierto la verdadera vida en Cristo Jesús. Querido amigo, si tú ya te has tomado de la mano de Jesús y tu vida ha llegado a ser una con Jesús, entonces ahora permanece en Cristo. Sé uno con Él, que Cristo llegue a ser todo para ti. Únete a Él día a día y no dejes que nada ni nadie te aparte de Jesús. Tu parte en la vida cristiana es asegurarte que tu mano y la mano de Cristo están unidas. Oremos. Querido Señor, te damos gracias por permitirnos tan grande privilegio de estar unidos a Jesús. Te suplicamos que tu Espíritu Santo, Señor, nos mantenga unidos. Te imploramos, querido Señor, que tu vida fluya a través de la nuestra. Que el trabajo, la labor de Dios el Padre en nuestra vida se lleve a cabo de limpiarnos, no importa cuál sea el proceso, para que así llevemos mucho fruto y le demos gloria al Padre. Gracias por hacer esto, Señor.
Bendice a todos aquellos que han escuchado este programa, lo han visto, Señor. Dales el poder para ponerlo en práctica. En Jesús lo pedimos. Amén.